Día 8 de actividades de la Copa del Mundo. Usted el debate lo busca en un solo lugar. Con José del Valle, Dairo Quirós, Rafa Ramos, aquí el resumen, las victorias de Argentina, Francia y Noruega. A continuación, esto es la Copa al Día. Argentina arrancó la defensa de su título con una gran victoria, una goleada 3-0 ante Argelia en Kansas City. La marea albiceleste salió más que satisfecha y, por supuesto, el nombre y el protagonista fue Lionel Messi, porque marcó su primer hat-trick en un mundial, porque igualó a Miroslav Klose como el goleador de los mundiales y porque sigue siendo lo que siempre pensamos es imposible. Es Messi, la gran estrella, el gran GOAT de este fútbol. Bueno, hay mucho para hablar porque también hay polémica en este partido y no se nos va a escapar nada. Mientras tanto, ¿hay algo más que Messi le deba demostrar al fútbol después de lo que hizo ayer ante Argelia, José del Valle? No, no, no. Messi ya tiene un lugar asegurado en la historia del fútbol, pero no deja de llamar la atención que a sus 38 años, que en unos días va a cumplir 39, siga siendo el mejor futbolista de esta selección nacional de Argentina. Ya no tiene el físico de antes, pero mentalmente sigue estando 3 o 4 pasos por encima del resto. Messi ve lo que va a pasar en una cancha de fútbol antes que cualquier futbolista del planeta. El partido de ayer que hizo el número 10 de la Argentina fue perfecto. Cada vez que Messi tocaba la pelota, le daba sentido al ataque de Argentina. Cuando aparecía Messi, aparecía el fútbol. La capacidad que tiene para combinarse con sus compañeros en espacios reducidos. Sigue siendo ese líder que inspira no nada más a la afición, a sus compañeros. Hay muchos futbolistas de esta selección que no nada más juegan por sus familias, por su gente, juegan por Messi. Anotar 3 goles en el partido inaugural de Argentina fue, la verdad, el script soñado para la selección albiceleste. Argentina, como campeona del mundo, debutando en los mundiales, había perdido 1-0 contra Bélgica en 1982, había perdido 1-0 contra Camerún en 1990 y ayer Messi solito derrotó a Argelia. Cristiano Ronaldo en su momento dijo que él no perseguía los récords, que los récords lo perseguían a él, pero vamos a ser claros, cuando hablamos de Copa del Mundo, Leo Messi es Mr. Records. A ver, lo decía Caro Guillén. Ayer empató a Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo. Es el futbolista con más partidos en Copa del Mundo. Es el futbolista con más minutos en Copa del Mundo. Es el futbolista con más contribuciones de gol en una Copa del Mundo. Es el futbolista con más balones de oro en una Copa del Mundo. Es el futbolista con más premios de Man of the Match en una Copa del Mundo. Lo de Messi simple y sencillamente es fantástico. Yo nada más quiero decir algo. Messi, gracias por tanto fútbol. Es un honor, soy un privilegiado de cubrir a Messi en primera fila junto a ustedes aquí en la Copa del Mundo del 2026 y más adelante ya hablaremos de esa jugada polémica que por supuesto no la vamos a obviar aquí en este recap de la Copa al Día. No me lo tires todavía porque si no, entonces Rafa Ramos va a hablar solo de eso. Y lo que quiero es ahorita es un primer pantallazo, ¿verdad? Un primer pantallazo, porque es que lo de ayer parecía un guión. Y si uno ve el grupo que le tocó a Argentina y todo lo que puede seguir haciendo Messi, porque sí empató a un récord histórico, pero es que tiene 2 partidos más en fase de grupos y hasta donde llegue el albiceleste, ahí podrá seguir aumentando su cuota goleadora. Rafa Ramos, ¿qué más te falta por ver y cómo te pareció la actuación del 10? Oh, fantástica. Es decir, ya a la serie de derroches hormonales y de elogios que hizo José del Valle, hay muy poco que agregarle. Para mí, seguramente habrá mucha gente que elija otro de los goles, pero yo me quedo con especialmente con el rechace precisamente de Zidane y la forma en la que él define, porque desde la forma en la que se perfila hace creer al universo que la pelota va a ir a su izquierda y en realidad con un desplante técnico maravilloso la toca hacia el otro costado. O sea,
Ese es el reflejo del futbolista de barrio, del fútbol. Y cuando estamos hablando de de la altura, de la estratosfera en la cual normalmente se desenvuelve Messi, no queda más que elogiar que todavía existen ese tipo de jugadas. O sea, es el tipo que te ha dado de todo tipo, de toda la calidad de manifestaciones de gol a lo largo de su carrera. Es cierto, uno pensaría que ya con la avanzada decrepitud muscular, física, atlética, que normalmente lo tiene que ir acompañando con los años, eh, lo importante es que no hace daño, no demerita, no toca, no afecta, no erosiona en nada la sabiduría futbolística que tiene este jugador, entendiendo que Argelia lo dejó hacer mucho, entendiendo que Mm. Argelia no ha seguido las lecciones de lo que hemos visto en muchos jugadores, incluso ya en la MLS, que en realidad entran con dobles o terceras intenciones pensando en lesionarlo, pero lo suyo no deja de ser fantástico. O sea, la lectura que él tiene de lo que pasa en la cancha y de lo que él quiere que pase en la cancha, lo pone en un nivel superlativo. A ver, entendiendo que en este momento, sobre todo después de conquistar la Copa del Mundo en Qatar, ya solamente se le puede colocar al lado de Maradona y Pelé, porque solamente ellos, más allá de lo poco que hemos conocido y visto solo a través de videos de Garrincha, pero solamente al nivel de ellos hemos visto estas manifestaciones de técnica individual, de capacidad mental, de repentización y de ese matrimonio, ese amaciato que tiene con la pelota para hacer con ella lo que se le pega la gana. Mm. Aquello podía haber sido, no sé, en lugar de 4 o 5 goles, si no se hubiera parecido lo de Zidane, y además la otra anotación bien anulada, ¿no? Exactamente, por el VAR por offside. Ahora, si no, o sea, con un Messi tan determinante, Dairon, ¿ese 3-0 refleja el dominio real de Argentina o se está exagerando la diferencia por lo que significa el rival que tenía enfrente el albiceleste? No, a mí me parece que Argelia hizo un buen partido, pero sí fue muy inocente en el momento de marcar a Messi. Es decir, Messi, 2 de los 3 goles que hace, uno lo hace dentro del área, que es el favorito de Rafa, pero los otros 2 los hizo desde donde siempre lo ha hecho, desde la media luna del área. Entonces, para mí, si tú sabes que Lionel, esa es su posición favorita de marcar, tú siempre tienes que tener 2 o 3 hombres ahí marcando esa zona, independientemente de que el jugador esté ahí o no, porque generalmente siempre va a tratar de aparecer ahí. Pero además de eso, además de esa inocentada del equipo norafricano, a mí me parecía que estaban haciendo un partido decente, que estaban tratando de tener la pelota, que paraban el bloque medio alto y que incluso iban a presionar a la selección albiceleste cuando trataba de salir de su propio arco. Pero lo que pasa es que Argentina también está compuesto por un equipo completo que también supo hacer sus tareas. Ayer destacábamos precisamente en el postpartido de la Copa del Día que hicimos desde Tom's Watch Bar, que Argelia no pudo rematar, a pesar del dominio que tuvo en ciertos momentos del partido, no pudo rematar ni una sola vez al arco. Entonces esto te habla también de una buena defensa compuesta por Cuti Romero y por Lisandro Martínez, de un buen mediocampo que se conoce de memoria, a pesar de que muchos de ellos ya no juegan en esa posición, como es el caso de Enzo Fernández, que ya no juega de volante 5 en el Chelsea, ahora juega mucho más adelantado, pero tiene Argentina, además de Messi, un buen compacto, un buen equipo joven que juega en los mejores equipos de Europa y que le permite tener este tipo de resultados y este tipo de desempeños a Messi. Ajá, bueno. No fue engañoso entonces el resultado para Argentina. Yo sé que se están babeando, tienen muchas ganas de meterse en la polémica arbitral. Ayer los vi con prácticamente todos estaban a favor de que era roja para Messi, entonces, en consecuencia no hubiese marcado ese hat-trick, solo Eli Patiño decía que era de amarilla. La pregunta ahora es, ¿la decisión arbitral fue correcta o hubo un trato preferencial hacia la figura de Lionel Messi? Porque, ¿verdad? Si le aplicaban el reglamento, yo tengo entendido que a Messi lo tuvieron que haber expulsado. ¿Qué dice el reglamento, José? Refréscanos. Sin intención de jugar la pelota, si la entrada es temeraria, hay elementos para considerar que es una tarjeta roja. Aquí lo que llama la atención es que el árbitro central ni siquiera le saca amarilla. Lo que llama la atención es que en la época del VAR no lo hayan llamado
para que por lo menos aproveche la tecnología, vea un par de repeticiones y después que tome la decisión que él considere correcta. Está claro que ayer el árbitro y el VAR no expulsaron a Messi porque se llama Messi y Messi es box office. La gente llenó el estadio de Kansas para ver a Leo Messi, no para ver a Argentina, no para ver a Argelia. La gente quería ver al futbolista más mediático que tiene este deporte y a uno de los atletas más mediáticos de este planeta Tierra. Esto es muy sencillo, Caro. Si en lugar de Messi era una falta de algún futbolista argelino sobre Messi, no nada más era roja. Mucha gente estaría pidiendo cárcel. La verdad es una pena porque Argentina no necesita este tipo de ayudas. Argentina es una gran selección que colectivamente juega muy bien, es la campeona del mundo, es la bicampeona de América, no nada más es Messi, tiene futbolistas de élite en todas sus líneas, un entrenador que para mí le ha dado automatismos, le ha dado una idea de juego, un libreto. Scaloni es un caballero a la hora de declarar. Argentina ayer se vio beneficiada, Leo Messi se vio beneficiado porque, reitero, Caro, si no se llamara Leo, si no se apellidara Messi, si no fuese argentino, si no tuviese la 10 en la espalda, para cualquier otro futbolista, eso era roja. ¿Alguien piensa lo contrario? ¿Alguien aquí está en desacuerdo con No, José del Valle? Le doy la palabra. no, lo que pasa es que No. José del Valle se queda corto. Se queda corto. A ver, la FIFA tiene afiliados 300 millones de futbolistas. Esta falta se le hubieran marcado a los otros 299.999.998, porque seguramente al otro tipo al que no le marcarían esta falta sería Cristiano Ronaldo. Pero esta decisión, ojo, no es por la Argentina, no es por Messi. No, seguramente el primero que saltó al teléfono rojo y dijo no marques nada debe haber sido Infantino, porque si de repente le das tarjeta roja y le das 2 partidos de suspensión, porque esa es la sanción por tarjeta roja, Messi desaparece de la Copa del Mundo. No hubiera jugado los 2 próximos partidos, reaparecería hasta después de la fase de grupos ya en 16avos y entonces el negocio se viene abajo. Insisto, los primeros que debieron haber saltado como buitres o haber volado como sopilotes sobre el árbitro y sobre el VAR debió haber sido Infantino y toda su corte de contadores y tesoreros. Debieron haber dicho, eso no lo marques, O sea, no vayas a marcar una roja. O sea, ahora, que era roja, sí era roja. Definitivamente era roja. E insisto, Claro. a cualquiera de los otros casi 3 millones de 300 millones de jugadores registrados ante FIFA, eso hubiera sido totalmente sancionable. Roja o sea, directa. Y cárcel. lo perdonaron, Rafa, como lo perdonaron a Pelé en el 70, en esta semifinal, porque de haberlo expulsado no hubiese jugado la final. Es que No, a ver, yo les recuerdo algo todavía más grave, ¿eh? Recuerden que en el 62, en Chile, cuando Sí, Garrincha lo de se hace Garrincha. expulsar, Claro. cuando Garrincha se hace expulsar, resulta que él no debía haber jugado la final, porque se hace expulsar ante Chile, y cuando debe jugar la final ante Checoslovaquia, resulta que el presidente de la comisión de arbitraje de ese mundial era brasileño. De inmediato baja y le dice, hey, ¿y saben quién era el árbitro? Un tipo que tiene una historia negra en el fútbol mexicano, Arturo Yamazaki. Le dice Arturo Yamazaki, no me reportes a Garrincha porque si no está en tu cédula arbitral que lo expulsaste, no podemos castigarlo. Arturo Yamazaki, ¿qué me vas a dar a cambio? Vas al Mundial del 66, no te preocupes, yo te aseguro que vas al 66. Y Yamazaki estuvo en el Mundial del 66 y Garrincha jugó y Garrincha fue determinante en la coronación de Brasil. Sí, No, de estas Rafa. han ocurrido toda la vida, hombre. Rafa, sí, pero también hay que contarle las buenas al arbitraje mexicano. Por ejemplo, Francia 1998. Arturo Bricio Carter no le tembló la mano y expulsó a Zidane. Un mundial que se jugaba en Francia. A ver. O en el No, 82 no, Maradona, por la entrada partido. Batista. ¿Se acuerdan? La entrada de Maradona. Es que esto fue muy... Estas 2 puntuales, la de Maradona y la del cabezazo de Zizou, fueron muy evidentes. Te tengo una que les mata todas estas. 1990, final, Argentina. Resulta que cuando ya estaba abordando Codesal el vuelo que lo iba a llevar de regreso a México, su yerno, miembro de la comisión de arbitraje de la FIFA, Javier Arriaga, le dice, Edgardito, quédate, porque ¿qué crees? Tú vas a pitar la final, pero si yo soy uruguayo y está Argentina.
tú no te preocupes, es una decisión porque crees Argentina no debe ser campeón del mundo. Y Codesal se encargó de que Argentina no fuera campeón del mundo. No, pregúntenle a los argentinos si no recuerdan esa faramaya, esa farsa, esa trampa perpetrada por la FIFA y con un árbitro mexicano, porque Codesal ya era naturalizado mexicano, y con un dirigente arbitral que además era su suegro. O sea, Arriaga era suegro de Codesal. Mi yerno querido, no te vayas porque vas a pitar la final. No, hombre. Bueno. Sí. Ahí están los mexicanos. Última para ti, Dairon. Después de todo este repaso de historias de las tarjetas rojas merecidas y no merecidas en la historia te quedaste dormido. Me pareció muy interesante, pero nada que me quedé dormido. Lo estábamos educando. Me gustó mucho lo que decía. No, muchísimas gracias, Rafa. Para mí es un placer que tú estés aquí dándonos clases, un tipo que ha visto tantos mundiales desde 1970. A mí me gustaba mucho lo que decía Rafa 70. sobre tampoco se lo hubiesen sacado a Cristiano Ronaldo, ¿no? Y es que, imagínate la carga, más allá de las marañas que puedan existir o no puedan existir en un ente como la FIFA, imagínate la carga psicológica que tiene que tener esa decisión, que tiene que conllevar expulsar a un Cristiano Ronaldo, a un Lionel Messi en su última Copa del Mundo en el primer partido de la fase de grupos. Tiene que ser una decisión sumamente complicada para un árbitro ponerlo en esa situación, pero es una decisión que sin duda alguna el árbitro tiene que estar preparada para tomar, porque no se puede tomar distinciones con ningún jugador en particular por el peregrí, por la cantidad de Copas del Mundo o por lo importante que puedan ser para el evento. Yo creo que la infracción sin duda alguna era roja y merecía por lo menos una tarjeta amarilla. Es que lo más escandaloso es que ni siquiera una amarilla le hayan sacado. En cualquier caso, quizás no lo hubiesen sacado la roja desde el principio, pero por lo menos el VAR los hubiese llamado para consultarla, porque sí es una falsa más que temeraria, pareciera que es con fuerza excesiva, que es lo que marca el reglamento, que tiene que ser la característica para tener una tarjeta roja. Y ahí es donde nosotros, como televidentes, se nos dificulta la verdad juzgar, porque verlo por televisión y ya luego verlo en cámara lenta, pues se te hace difícil entender o medir la cantidad de la fuerza que tuvo en verdad Lionel Messi y si pudo plantar completamente su pie encima de la pantorrilla del jugador argelino. Pero por lo menos amarilla y por lo menos de VAR. Lo que agrava todo es a la altura de la pierna del jugador donde precisamente se da la plancha. Es decir, hay zonas que ya están aceptadas por árbitros y FIFA de que todavía hay muchísimo más riesgo de la lesión. Ahí le podía haber reventado el talón de Aquiles y se acaba su carrera, ¿eh? No era roja, pero roja. Caro, qué fuerte. Caro. Última, José. ¿No estás apurado, José del Valle? Muy breve. No, yo estoy muy tranquilo. La estoy pasando muy bien. Yo la paso muy bien con Rafa, con Dairo, con usted. Hay mucha gente pro Messi, hay mucha gente anti Messi. Pero vamos a ser claros. Uno ve un par de repeticiones y no hay ni siquiera lugar para el debate. Esto era una tarjeta roja clara. O sea, no entiendo por qué mucha gente hoy dice, es que ustedes son anti-argentinos. A ver, venimos de un Mundial de Qatar donde a Argentina le dieron una mano. Y arranca este Mundial 2026 y se mantiene la tónica. Claro, 5 penales. Aquí lo más triste es que... Para mí 4 de ellos no. ¡Qué lástima! Y ahora lo más triste es que independientemente de lo que pueda hacer Argentina, lo que pueda hacer Messi desde lo deportivo, porque tienen la capacidad para hacerlo, ahora el debate y la conversación completamente siempre se va a voltear hacia la ayuda que recibió Argentina en el primer partido de la Copa. Se empañó el debut de Argentina. Así que ojalá no gane. Claro. Ahora, Messi tendrá la oportunidad de volver a marcar otro hat-trick si quiere y que sea en un juego completamente limpio desde el punto de vista arbitral. Seguimos en la Copa al Día. Francia venció a Senegal 3-1, registró la posesión, los pases, remató muchas veces al arco, entraron esos 3 goles, un Mbappé que sacó la cara, que uno ve los números y las estadísticas del partido y no hay nada que discutir más allá de que se respaldó la victoria. El partido quizás fue un poquito más sufrido de lo que sugieren esas estadísticas, pero José, ¿qué te queda después de la victoria de Francia? ¿Ganó con autoridad? ¿Te gustó? ¿Algo para el reclamo? Y por supuesto la figura de Mbappé.
A ver, enfrente estaba un muy buen equipo de fútbol y eso quedó de manifiesto en los primeros 45 minutos. El partido que hace Senegal es muy bueno, generando una oportunidad clara que Jackson estrella en el poste. Un equipo que defendía bien, tan físico como los franceses, un equipo que cuando tenía la pelota también buscaba atacar. Y a Francia en esos primeros 45 minutos le costó, no encontraban a Dembélé, Michael Olise tampoco se conectaba con Kylian Mbappé. En la parte complementaria el partido cambia, aunque voy a hacer un pequeño paréntesis, como decía Juan Carlos Osorio. Hay algo que a mí me gusta de Didier Deschamps, que por momentos le cede la iniciativa al equipo contrario, porque el técnico francés sabe que sus futbolistas en transiciones, en cancha abierta, son letales. Entonces, muchas veces el equipo contrario puede ser que deje la sensación de que está en control del partido, pero a mí me parece que Francia lo hace a propósito. En el segundo tiempo sí el partido cambia, Francia se para 20, 25 metros más adelante de lo que lo hizo en el primer tiempo, es mucho más agresivo en la recuperación tras pérdida y empiezan a aparecer sus grandes jugadores. El gol, el movimiento que hace Kylian Mbappé, porque él le marca a Michael Olise a dónde tiene que ir el pase, y el futbolista del Bayern Múnich lo interpretó de manera perfecta. La diagonal que hace Mbappé sin controlar la pelota ante la marca del defensor y el achique de Mendy, que hasta ese momento había sido una de las figuras del partido, define de manera fantástica. Después, el pase que da Rabiot para Barcola, que había ingresado desde el banco de suplentes. Y eso tiene Francia, no nada más un 11 fantástico, tiene jugadores que desde el banco de suplentes pueden cambiar y revolucionar un partido, como aconteció ayer. Sobre el final viene ese gol de Senegal y después, qué golazo de Kylian Mbappé. En ese momento, Caro, llegó a 14 goles, en ese momento superó a su compatriota Josh Fontaine, quien en 1958 había anotado 13 goles en una sola Copa del Mundo. En ese momento había empatado al bombardero Gerd Müller, al alemán, y nada más le quedaban por encima Ronaldo el Fenómeno y Miroslav Klose. Ahora también le queda por encima Leo Messi, pero la exhibición de Mbappé fue fantástica, tomando en cuenta que venía de ser uno de los futbolistas más discutidos en Europa por la mala temporada que tuvo con el Real Madrid. Se hablaba de que su relación con algunos de sus compañeros no era buena. Ayer Kylian Mbappé no nada más fue contundente, no nada más fue decisivo. Ayer demostró por qué es el capitán de la selección nacional de Francia, apareciendo en momentos puntuales del partido. Pero todo cambia por eso que tú dices, y aquí lo puedo corroborar con Dairon, porque Deschamps tuvo que ajustar la posición de Olisei para que participara mucho más de la creación y de allí salieron prácticamente los goles de Mbappé. Sí, claro, porque lo dices perfectamente, porque en la primera mitad Ousmane Dembélé es el que estaba jugando detrás del delantero, que era Kylian Mbappé, y Michael Olise jugaba tirado al extremo derecho, de vez en cuando se metía hacia el medio, pero no había no había tanta fluidez en el juego. Ya luego en la segunda mitad, Ousmane Dembélé se va al extremo por la derecha, se pega a la banda, es Michael Olise, perdón, es que hay mosquitos por aquí por Los Ángeles. Es Michael Olise el que se viene a jugar al medio y Doué, también que estaba en la banda izquierda, se suma para hacer superioridad numérica a Pape Gueye y al otro mediocampista senegalés que estaban ahí en el mediocampo. Hacen superioridad numérica entre Doué y entre Michael Olise, y el partido en la segunda mitad termina pasando, yo creo que en gran parte por lo que pudo hacer el mediocampista del Bayern Múnich, Michael Olise, detrás de la línea del medio campo de Senegal, ¿no? También esta Francia tiene muchísimas herramientas. André Rabiot me parece un jugador importantísimo. Ya decía José sobre la asistencia que puso, y tú ves el banco y ves las sustituciones que hacen y dices en qué momento van a parar. Debo decir que el segundo gol de Kylian Mbappé, que es el tercero y último del partido, me parece que Edouard Mendy pudo haber hecho un mejor esfuerzo. Me parece que se la come, que reacciona tarde, que duda con qué mano atacar la pelota, y ahí se le termina colando el gol, pero igual la victoria era merecida para el equipo francés ya. Pero volviendo a Mbappé con Rafa, olvídate de Cristiano por un momento. ¿Tú qué crees que pasó por la mente de Mbappé cuando vio a Messi marcar ese hat-trick y empatar el récord histórico de Miroslav Klose? No, es que ampliando un poco eso que mencionas,
la carrera parejera que se viene, la carrera, no le gusta el término a José del Valle, pero esta es una las Depende. carreras parejeras son de a dos, pero estas carreras Sí, parejeras son de cuatro. O sea, estamos viendo a Haaland por un lado, estamos viendo a Mbappé por el otro, estamos viendo a Messi y Cristiano Ronaldo, pues Sí. seguramente está ansioso por salir ahí al escenario, salir al Coliseo y hacer lo suyo. O sea, este mundial que normalmente nos llamaba la atención porque íbamos a seguir a una figura o a dos figuras cuando mucho, o íbamos a ver la colectividad de algún equipo, no, esta de repente nos está presentando, más allá de que lo que todavía tengamos que ver en segunda ronda de fases de grupos, nos está presentando ya una fantástica carrera parejera. O sea, cuando vemos a cuatro portentos de los que estamos hablando, Haaland haciendo lo suyo, Mbappé, a ver, Mbappé yo lo único que le critico es que empieza a desarrollar lo que sabe cuando quiere, cuando se le pega la gana. Vamos, yo dije, este Mbappé está de verdad sonámbulo como en la pasada final de la Copa del Mundo, que cuando quiso cambiar una historia que parecía ya escrita a favor de Argentina, él resulta que arma una revolución prácticamente él solo. Eso si Kylian Mbappé te diera 90 minutos de esa persistencia y consistencia de buen fútbol que el Real Madrid no ha tenido la posibilidad de verlo, se la da la selección de Francia, esto va a ser fantástico. Insisto, se nos viene una competencia paralela y tal vez muchísimo más atractiva que lo que vienen a ser la fase de grupos, porque ahora va a ser la apuesta día tras día de ver que estas bestias del fútbol, estas fantásticas bestias del fútbol, te van a estar haciendo. Haaland tiene una desventaja porque colectivamente no está apoyado. Mbappé lo rebasa en eso. Messi sigue teniendo la facultad individual intocable. Y lo de Cristiano Ronaldo, un tipo que es capaz de construirse prácticamente castillos en cada una de sus actuaciones. No. Bendito Dios que podemos ver estas cuatro, insisto, en lo de bestias, parados en una cancha de fútbol. Y eso que Exactamente Rafa lo Ramos que decía nos que en este falta por mundial ver, ya con todos Dairo. los mundiales que él ha visto ya no hay nada que ver, ¿no? Ujú. le faltó Ahora, ¿qué mencionar a piensas? Balagún. Le faltó mencionar a no, Balagún es con los que 2 goles en esas carreras parejeras. bueno, entra en segundo término, ¿no? El hecho de que haya visto, que haya cubierto mundiales desde el 70 es muy distinto. Ahora es que no tengo la oportunidad de cubrirlo, porque estar en un mundial es ir a conferencias de prensa, ir a zona mixta, ir a los partidos, vivir con la gente, eso. O sea que Entonces, lo que es Dairon, totalmente Carolina y yo distinto. estamos haciendo aquí en Los Ángeles no es cubrir una Copa del Mundo. Gracias, Rafa, por la referencia. Es, buro, es burocracia, Bueno, perdón. no toquemos esta tecla, por favor, que tenemos que seguir aquí en la Copa del Día. Y les traigo ya el tema de Noruega contra Irak, que en Fosboro, Haaland vimos anotar un doblete. Claro, Haaland, otro de los nombres propios de este mundial, abrió el marcador en el minuto 29 con un remate de zurda, lo amplió en el 43 con un disparo de derecha. Fue el regreso de Noruega a este mundial con mucha fuerza. ¿Qué impresión les dejó el debut de Noruega, José? Y el de Haaland especialmente, ¿está a la altura de la expectativa de lo que se esperaba de él, al menos en el estreno? Noruega me dejó buenas sensaciones porque previo a esta Copa del Mundo, cuando hablábamos de caballos negros, surgían los nombres de Ecuador, de Paraguay, de Japón y de Noruega. Paraguay decepcionó, se asustaron y Estados Unidos les pasó por encima. Ecuador compitió bien, pero cometió errores puntuales y terminó perdiendo. Japón hizo un muy buen partido viniendo de atrás y sacándole un empate a la naranja mecánica. Y de los caballos negros, la que mejor se ha visto es Noruega. También hay que poner en contexto el rival, ¿no? Pero eso no es culpa de Noruega. Un equipo que físicamente impone, que tiene dos delanteros muy buenos como Haaland y Sorloth, y que el técnico entendió que con ellos dos no puede jugar con un 4-3-3 como lo había hecho en los amistosos. Finalmente entendió que los dos delanteros tienen que jugar a la altura de los postes y le dio más responsabilidades a los mediocampistas para que hicieran los recorridos defensivos. Haaland es un monstruo, Rafa lo definía bien, es una bestia. Haaland es el amigo del gol, es uno de los mejores delanteros del fútbol. Creo que cuando se retire puede ser que tenga más goles que Cristiano Ronaldo, porque Haaland nació para eso, para estar en el área, para empujar la pelota. El primer gol que hace, cómo pica el espacio al segundo poste de primera intención, y el segundo, vamos a ser claros, se lo regalan. Dairon mencionaba lo de Mendy, que colabora, puedo coincidir o no, pero es un buen punto. A Messi, Lucas Zidane le regaló 2 y a Haaland le regalaron 1. Sí. O sea, cuando hablamos
de lo bueno que son estos delanteros, también tenemos que poner en contexto los errores garrafales que se están presentando en esta Copa del Mundo en defensa. A mí me sorprende que en un torneo donde históricamente no se pueden dar ventajas, hay equipos muy inocentes. Ese gol que le dan a Haaland, Caro, o sea, mérito de Haaland porque hace la presión, por supuesto que no se da por vencido, que va y dificulta el accionar del arquero, pero ese gol al arquero con el que yo juego los jueves en Connecticut, Caro, no se lo hace, porque hubiese despejado de mejor manera. Es Sobre Richard esa, Méndez, sobre el esa portero. Y segunda está parte, manco. Richard. no es Richard, no es Richard. Sobre esa segunda, No. Coco Rafa. claro, sobre esa segunda parte que bajó, yo quiero Está destacar manco. eso de Erling Haaland en el partido de ayer, ¿no? Fue un jugador que se le vio el liderazgo, que se le vio la actitud, que se le vio las ganas de que Noruega le vuelva a ir bien en una Copa del Mundo. Haaland presionó, Haaland era el líder de su equipo, Haaland que no es un jugador muy vocal, ayer lo fue de liderazgo desde el ejemplo y también hablaba, también le exigía a sus jugadores. De verdad, lo que yo vi ayer en el delantero del Manchester City fue hambre por hacer historia en este Mundial. Me parece que aquí hay un detalle muy puntual e insisto y lo firmo. Cuando vemos a Haaland que juega sin la presión emocional, sin el atavismo mental que le representa, que Guardiola esté arriba de él, exigiéndole que juegue para lo que él quiere que juegue, para que el equipo funcione como él quiere, vemos un Haaland reprimido y aún así hace goles fantásticos, pero acá era un tipo que estaba libre, era un tipo que estaba libre precisamente de todos los grilletes futbolísticos, tácticos, emocionales, mentales que le impone Pep Guardiola y ahora asumió totalmente eso, que debe ser el caudillo, el abanderado de este equipo y jugó, pero se divirtió, vamos. ¿Cuánto tiempo veíamos que Haaland no reía con tanta frecuencia por lo que veía en la cancha, por lo que hacía en la cancha, por lo que hacían sus Bueno, compañeros y hasta por el entorno? O Perdón, sea, Rafa, usted Haaland está está diciendo que disfrutando era de Haaland, manera infeliz, usted está era diciendo infeliz con que Guardiola. Haaland estaba reprimido, que estaba reprimido en el No, Manchester City, reprimido que no, Haaland no está infeliz, José, contento porque con ni siquiera Guardiola. se reía, según Rafa. No, o sea, No, a ver, es que Haaland cuando lo sometes tanto a la presión táctica con la que tienes que vivir con Guardiola, recordemos cuántos buenos futbolistas nunca compaginaron con Guardiola. no Entonces es el caso de Haaland dice, Haaland, ok, no es el caso Recordemos de cuántos Haaland. soy un buenos soldado, futbolistas han sido espérame, los mejores con soy Guardiola un también. O sea, soldado, ¿qué estamos hablando? soy un soldado y yo soy un disciplinado. Yo voy contigo a lo que quieras. Y le responde totalmente a Guardiola, pero yo lo vi distinto. Y es un tipo libre. No, a ver, Tyron, tranquilo. No estoy cuestionando a Guardiola. Yo soy fan de todos los equipos de Guardiola. Pareciera. Si mañana Guardiola llega a dirigir al Huaxtepec de la Segunda División de México, voy a ser fan del Huaxtepec de la Segunda División. No, su trabajo es fantástico. Es el mejor entrenador del mundo. Pero no podemos quitarle de repente la sobrecarga emocional que tienen los jugadores. Pero los jugadores también saben que es así. O sea, no hay otra manera de jugar con Guardiola. Nos quedamos entonces con el debut de Haaland, libre para hacer lo que quiera, para cargarse a su Noruega en el hombro. Se le ve a la altura de la expectativa, todavía está empezando esto. Pueden haber más partidos donde él siga siendo protagonista porque es Haaland y el resto de sus compañeros lo que nos va a dar muchas pistas para saber si realmente esta Noruega puede competir es ese partido Francia-Noruega en Boston. La tercera fecha de la fase de grupos, el viernes 26 de junio y por supuesto, allí estaremos para el mejor debate, el mejor análisis con mis compañeros. Este es el resto del calendario para Noruega que comenzó como Francia con el pie derecho. Hasta aquí la Copa al Día. Muchas gracias, señores.